Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a alabar al Señor con 3 himnos y canciones. Y vamos a hacerlo con rectitud de corazón. Buscaba este salmo antes de empezar con las alabanzas y me acordaba de el Salmo 119. Te alabaré con rectitud de corazón. Hagámoslo, hermanos, con rectitud de corazón. Y lo fantástico es que dice cuándo lo hacemos con rectitud de corazón. Lo hacemos con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. La necesidad de la Escritura ser la guía para que nosotros podamos hacer las alabanzas con rectitud. Entonces, vamos a empezar a alabar al Señor, nos vamos a preparar. Vamos a empezar con "Oh tu fidelidad". Hoy la tengo... la tengo, me olvidé de decir, a Damaris y a Jane, que se animó Jane a estar, y Damaris que nos ayuda en el teclado, así que mucho más fácil todo hoy. Así que bueno, allá vamos a alabar al Señor con "Oh tu fidelidad". Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá.
hermanos, vamos a alabar al Señor ahora con un himno que fue escrito en 1870, así que tiene sus años. Y fue un himno que fue diseñado especialmente como una marcha. Nos gusta siempre la idea, la analogía del Señor siendo nuestro pastor y nosotros como ovejitas. Y es muy lindo, pero también hay una analogía que nos es un poquito más dura a veces de aceptar, que la de 2 Timoteo, que dice: tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. También al mismo tiempo que somos ovejas, somos soldados. Y nos dice: sufre trabajos. Es lo que corresponde a un soldado. No está en comodidades. Qué analogía un poco dura, pero en base a esto fue escrito este himno como una marcha, y así hicimos la música, como una marcha, como fue escrito originalmente, una marcha donde una iglesia iba por el pueblo y iba marchando y predicando el Evangelio, y esa fue la idea con la que fue escrito este himno. Vamos con firmes y adelante. Cántelo con el corazón, hermano, con todo su corazón.
hermanos, nos emocionamos siempre con estos himnos y estas canciones. Habla de todo nuestro proyecto de vida, nuestra salvación y lo que el Señor ha obrado, la actitud a la que nos llama, y poder ahora cantar esto como fieles soldados en estos tiempos difíciles. Y para terminar, vamos a cantar Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo a otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Nos gloriamos en el Señor. Qué experiencia tan ajena a este mundo que trata de solamente gloriarse en sí mismo. Y nosotros estamos lo opuesto, tratando de gloriarnos en el Señor y no en nosotros mismos. La verdad, tenemos que ser agradecidos que el Señor nos alcanza y nos llama a estas experiencias. Y todo esto siempre una preparación ideal para poder escuchar la palabra y para poder alabar el nombre del Señor, que es lo que corresponde. No hay otra forma de vivir sino alabando al Señor, porque fue diseñado para eso, para que demos gloria a su nombre. Para eso fue diseñada nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que podemos alabar tu nombre. Te pedimos que aceptes estos cánticos, Señor, en tus manos lo dejamos. Y te pedimos ahora nos des
un corazón atento a tu palabra y podamos, Señor, tener buena disposición, un oído atento. Te alabamos, te bendecimos por todas tus misericordias, por todas tus bondades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien, ustedes. Es un gusto, es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios en este día con ustedes. Quiero que sepan que cada domingo y cada miércoles oramos por ustedes, oramos por su pastor. Doy gracias a Dios por la vida de su pastor también, la amistad que tenemos y el privilegio que me da de compartir la palabra de Dios en este día con ustedes. Les invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Ustedes saben que en Romanos es considerado por muchos intérpretes de la Biblia el libro más importante de las Escrituras, dicen. Y dentro de este gran libro, el capítulo que sobresale, dicen ellos también, es el capítulo 8. Es el capítulo que vamos a estar mirando nosotros en este día. Algunos le han llamado a este capítulo el árbol de la vida en medio del jardín del Edén, el santuario interior dentro de la catedral de la fe cristiana, el pico más alto de una cordillera de montañas, el diamante del anillo de la carta. Bueno, son algunas de las formas en las que los hombres de Dios, estudiosos de la Biblia, exaltan a este tremendo capítulo 8 de Romanos. Nosotros vamos a estar mirando 3 versículos, que son el verso 14, el verso 15 y el verso 16. Le vamos a dar lectura, dice así el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerdo en el año 97, estuve en un campamento por una semana, y lo que retumbaba en esa semana en mi cabeza era que Jesús había muerto en la cruz, que Jesús había derramado sangre, que yo tenía que recibirlo mediante una oración en mi corazón para ser salvo. Y obviamente, y de esa manera no irme al infierno. Obviamente no me quería ir al infierno y recuerdo que oraba cada vez que se invitaba
a Jesús a entrar en el corazón, cada día de esa semana yo estuve orando e invitando a Jesús a entrar en mi corazón. Yo quería estar seguro de que no me iba a ir al infierno, quería estar seguro de ser salvo. La realidad es que pasó esa semana, volví a mi casa y no estuve seguro. Pero en la gracia de Dios, Dios tenía un hombre preparado, un hombre de Dios, que me citó y me explicó el Evangelio. Recuerdo que me abrió la Biblia en Romanos capítulo 5, en el verso 8. Después de explicarme lo que Cristo hizo, me lo puso para que yo lo lea y me lo leyó de esta manera. Me dijo: mas Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo aún pecador, Cristo murió por Diego. Yo recuerdo que esa vez, por primera vez, como que el verso 8 del capítulo 5 salió así de las páginas, por primera vez entendí el Evangelio. Me acuerdo que me avergoncé, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y le pedí que por favor me salve, que sea el Señor y el Salvador de mi vida. Y a partir de ese momento comencé a tener hambre por la palabra de Dios, comencé a tener deseos de obedecer la palabra de Dios, comencé a tener victoria sobre el pecado. Me di cuenta que algo había pasado en mi vida y que las cosas estaban cambiando y comencé a tener seguridad de que Dios había hecho algo en mi vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurrió después, entendí, el Espíritu Santo que viene a vivir en el creyente. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando me expusieron Romanos 5:8, yo entendí el Evangelio. El Espíritu Santo vino a vivir, a morar en mi corazón, y el Espíritu Santo comenzó a obrar, comenzó a producir en mí deseos de la Biblia, comenzó a producir en mí o a darme la capacidad para vencer el pecado. Comenzó el Espíritu Santo a guiarme a las cosas de Dios, y de esa manera yo tuve la certeza de que algo había ocurrido y comencé a tener seguridad de salvación. Bueno, Romanos capítulo 8 es un capítulo que de comienzo hasta el fin habla de la seguridad de la salvación. Del verso 1 al verso 30 habla de la seguridad de la salvación, y cuando parece que ya está todo dicho, parece que Pablo ya dijo todo lo que tenía que decir en esos primeros 30 versículos. Después del verso 31 al verso 39, los comentaristas dicen que Pablo hace una especie de celebración de la seguridad de la vida eterna. Celebra la salvación segura que el creyente tiene en Cristo. Noten ahí, por favor, en el verso 1, cómo comienza Pablo. En el verso 1 Pablo dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es seguridad. No hay, no dice tal vez, posiblemente. Dice: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y noten cómo termina, verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el comienzo al final y en el medio, este capítulo nos habla de la seguridad, de la salvación que los creyentes tenemos en Cristo. Y obviamente el Dios Trino trae esa seguridad, pero este pasaje nos habla específicamente que el Espíritu Santo es el que provee la seguridad de la salvación. En este capítulo aparece 19 veces, se menciona el Espíritu Santo. En los primeros 17 versículos, 15 veces se hace mención al Espíritu Santo. Y luego del verso 18 al 39, 4 veces más el Espíritu Santo como el personaje principal de este pasaje. ¿Sí? El Espíritu Santo asegura la salvación del creyente. Podemos decir que cuando nosotros miramos y estudiamos este pasaje, lo que vemos es lo que el Espíritu Santo hace. Un comentarista dijo lo siguiente: el tema de este capítulo son las bendiciones y privilegios que el Espíritu Santo confiere a los creyentes. Si tuviéramos que resumir estas bendiciones en una palabra, esta palabra sería seguridad. Y yo estoy de acuerdo con lo que este comentarista dice. Así que lo que se ve en este capítulo, en el capítulo 8, es que el Espíritu Santo evidencia la salvación del creyente mediante su obrar en la vida del creyente. Lo que nosotros vemos cuando leemos todo el capítulo 8 son acciones del Espíritu Santo que evidencian la segura salvación del creyente. Acciones del Espíritu Santo que
nos animan y nos motivan a someternos al Espíritu Santo, a andar en el Espíritu. Del verso 1 al 4a, lo que vemos es que el Espíritu Santo libra al creyente del pecado y de la muerte. Lo libra, lo saca del poder controlador y esclavizante del pecado. Por eso dice, no hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu te libra, te saca de esa esclavitud. Luego del verso 4b al 11, lo que nos dice que el Espíritu capacita al creyente para obedecer. Antes no era así. El creyente antes tenía la mente puesta en las cosas de la carne. Observen el verso 7, es una descripción del no creyente. Verso 7 y verso 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. En el verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así vivíamos nosotros. No buscábamos a Dios, no queríamos a Dios, no podíamos agradar a Dios, pero el Espíritu viene a vivir en nosotros, y ahí dice el verso 5, hay un contraste en lo que era antes y lo que es después de ser un creyente. Verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, esos son los incrédulos, ponen la mente en las cosas de la carne, pero, contraste, los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu son las Escrituras. Nosotros ahora tenemos la capacidad de obedecer a Dios porque el Espíritu ha venido a vivir en nosotros. Y luego, del verso 12 al verso 13, Pablo nos muestra, nos enseña, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo capacita al creyente no solo para obedecer, sino también para tener victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo capacita al creyente para tener victoria sobre el pecado. Y luego vienen nuestros versículos, del verso 14 al verso 16, y lo que vemos en estos 3 versículos es que el Espíritu Santo confirma que el creyente es un hijo de Dios. El Espíritu Santo confirma, asegura que el creyente es un hijo de Dios. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? ¿Cómo hace esto de asegurar, de confirmar que el creyente es un hijo de Dios? Bueno, 3 formas vemos acá en estos 3 versículos. En primer lugar, vemos que el Espíritu Santo confirma que el creyente es un hijo de Dios, guiándolo a vivir en obediencia a Dios, verso 14. En segundo lugar, el Espíritu Santo confirma que el creyente es un hijo de Dios, guiándolo a una relación íntima con Dios. En tercer lugar, verso 16, el Espíritu Santo confirma que el creyente es un hijo de Dios, testificando al Espíritu internamente, al Espíritu del creyente, testificando internamente que el creyente es un hijo de Dios. Vamos a ver en primer lugar, entonces, verso 14, el Espíritu Santo confirma que el creyente, que usted, que vos, sos un hijo de Dios, guiándote a vivir en obediencia a Dios. Verso 14, leemos de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios según este versículo? Bueno, no lo son todas las personas. Acá este texto nos ayuda a responder y a decir, no, todas las personas no son hijos de Dios. Acá nos dice que únicamente son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así como únicamente los que son habitados con el Espíritu de Cristo pertenecen a Cristo. Eso lo vemos en el verso 9. Acá en el verso 14 Pablo nos dice que solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Por lo tanto, una marca distintiva de un hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice acá el versículo. Ahora, no es que nosotros nos decidimos a seguir la guía del Espíritu Santo para llegar a ser hijos de Dios, más bien es al revés. Llegamos a ser hijos de Dios, el Espíritu viene a vivir en nosotros, otra vez Efesios 1:13, viene a vivir en nosotros, y el Espíritu comienza a guiarnos, y en esa guía nos demuestra y da evidencia de que somos hijos de Dios, cosa que antes no pasábamos. Antes éramos guiados por nosotros mismos, o más bien por el pecado que era nuestro amo. Y cuando el Espíritu viene a vivir en nosotros, nosotros percibimos su guía cuando nosotros, los creyentes, caminamos en obediencia. Así como podemos decir como un tren avanza en cierta dirección cuando es colocado en los carriles o en las vías
De la misma manera, el creyente percibe la guía del Espíritu Santo cuando se coloca en el carril, en las vías de la obediencia, porque el Espíritu no opera en contra de nuestra voluntad. De hecho, cambia nuestra voluntad, lo que no queríamos, no buscábamos a Dios, ahora queremos y deseamos a Dios. Eso no significa que siempre es así, que hay una lucha interna, pero el patrón de vida es que deseamos y queremos hacer la voluntad de Dios, y la Biblia nos manda a andar en el Espíritu, apela a nuestra voluntad, a nuestra responsabilidad de colocarnos en el carril, en las vías de la obediencia, y entonces el Espíritu obra en nosotros, el Espíritu Santo nos guía. Ahora, ¿a qué clase de guía se refiere el verso 14? Dice que el Espíritu de Dios nos guía, pero la pregunta que surge es, ¿a qué clase de guía se refiere? Bueno, el mismo contexto nos ayuda, el contexto inmediato nos ayuda a entender y a responder a esta pregunta. Noten que el verso 14 comienza con un porque, ¿sí? Ese porque está subordinado a lo que Pablo dijo en el versículo 13. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo en el versículo 13? Al final del verso 13, observen, si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu Santo, dice Pablo, ¿sí? Si por el Espíritu Santo ustedes mortifican, eso es lo que tiene que hacer un creyente. Por el Espíritu Santo mortificas, matas, te abstienes, rechazas, ¿sí?, el pecado, entonces viviréis, entonces demostrás que sos un hijo de Dios. Eso está diciendo Pablo. Porque todos, y ahí viene nuestro versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Los que están matando el pecado, los que están teniendo victoria sobre el pecado, los que están rechazando el pecado y obedeciendo a Dios, no de una manera perfecta, porque no lo somos, pero sí como patrón de vida. Rechazamos, nos abstenemos, renunciamos del pecado, repudiamos totalmente todo lo que sabemos que es incorrecto. Queremos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, como Jesús lo expresó ahí en el Sermón del Monte. Si nuestro ojo es ocasión de caer, lo cortamos. Si es nuestra mano, la cortamos. Si es nuestro pie, lo cortamos. Es decir, todo aquello que tentación o posible pecado que venga por la vía de la vista, de lo que tocamos o de lo que frecuentamos, entonces no miramos, entonces no tocamos, entonces no frecuentamos, y eso lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Tal vez de manera negativa lo hacemos de esa manera, y de manera positiva hacemos lo que se nos manda, por ejemplo, en Efesios 5:18, lo que se nos manda en Gálatas 5:16, ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu. Los que nos dicen en el verso 5, los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas que son del Espíritu. Alimentamos nuestra mente, saturamos nuestra mente con aquellas cosas que el Espíritu anhela. ¿Y qué es lo que anhela? Las cosas que son del Espíritu, las Escrituras. Dejamos y permitimos que el Espíritu controle nuestras vidas, y eso comienza con la palabra de Cristo morando en abundancia en cada uno de nosotros. Y es así como percibimos la guía del Espíritu. Es así como vamos a andar en el Espíritu y rechazando las obras de la carne. Escuchen lo que dice Salmo 119 en el verso 104. Dice, de tus preceptos, de la Biblia, recibo entendimiento. De la Biblia recibo entendimiento. Es decir, el salmista está poniendo la mente en las cosas del Espíritu. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, ¿qué ocurre? Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. ¿Por qué aborrece el camino de mentira? Porque de la Biblia recibe entendimiento. Esa es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros experimentamos victoria sobre el pecado, como dice el verso 13, podemos confiar que somos hijos de Dios. De hecho, cuando una persona, ustedes sabrán, cuando una persona se convierte o manifiesta recibir al Señor, nosotros obviamente nos alegramos, nos ponemos contentos, pero realmente comenzamos a decir, sí, se convirtió cuando comenzamos a ver que esa persona tiene deseos de obedecer la palabra de Dios, cuando esa persona comienza a tener victoria, cuando empezamos a ver frutos, santificación progresiva, entonces decimos, se convirtió. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que esa persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces decimos, es
un hijo de Dios. Así que un creyente que experimenta victoria sobre el pecado tendrá certeza de que es un hijo de Dios, porque entenderá que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y obviamente lo opuesto traerá confusión y va a traer inseguridad. Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros, los creyentes, hemos muerto al pecado, hemos sido separados del poder controlador del pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? No. Los creyentes ahora vivimos guiados por el Espíritu Santo. Obviamente que si alguien nos obedece a Dios y vive en desobediencia, no a nivel o de manera como un hábito de vida, porque así no vive un creyente, pero si en algún momento un creyente está medio rebeldón, ese creyente, aunque sea creyente, va a tener cierta inseguridad y hasta tal vez a nosotros los creyentes, nosotros los que lo vemos, hasta tal vez se nos prenda la incógnita, ¿será que es un hijo de Dios? ¿Y por qué pensamos de esa manera? Porque el patrón que la Biblia nos muestra, y acá Pablo nos está diciendo, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, viven en obediencia, no obediencia perfecta, pero en obediencia. Así es, cuando un cristiano deja el estudio diligente de las Escrituras, tal vez deja de orar, de relacionarse con los otros creyentes, se confundirá a sí mismo y tal vez confundirá a otros. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije recién, porque un indicador de que somos hijos de Dios es que vivimos en obediencia. Así que si nosotros sabemos de alguien, ¿no?, que está de esa manera, nosotros tenemos que hacer lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Vosotros que sois espirituales, los que están caminando bien con el Señor, pónganse al lado y ayúdenle. Pónganse en los zapatos de esa persona y ayúdenle, pónganle el hombro para que tome de estos privilegios del Espíritu Santo que vive en él, para que comience a obedecer, para que comience a tener victoria sobre el pecado. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, si una persona vive en continua desobediencia, esa persona no encaja en lo que el texto nos dice, más bien esa persona encaja en lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Es enemiga de Dios, no quiere agradar a Dios. Escuchen lo que dice 1 Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios, ninguno que es un hijo de Dios, practica el pecado. Ninguno vive continuamente en desobediencia. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, no puede pecar en el sentido de vivir continuamente en desobediencia. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, todo aquel que no vive guiado por el Espíritu de Dios, todo aquel que no vive en obediencia como estilo de vida, como patrón de vida, no es de Dios, dice Juan. Verso 14, la palabra guiar que aparece ahí en el verso 14, Romanos 8, 14, habla de guiar moralmente o espiritualmente, guiar en dirección a o guiar en dirección de la voluntad de Dios. Obviamente el Espíritu Santo siempre va a hacer eso. El Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a guiar en dirección a la voluntad de Dios, no nos va a guiar en otro sentido, nos va a guiar en dirección a las Escrituras. Nuestro Señor Jesús, antes de ascender al cielo, estuvo con sus discípulos. Judas ya se había ido a entregarlo, y el Señor le habló mucho a sus discípulos, y entre las cosas que le dijo, le habló del Espíritu Santo que iba a venir. Jesús se iba a ir y el Espíritu Santo iba a venir para estar con ellos. Y ahí en Juan 16:13 Jesús dijo que el Espíritu iba a venir y los iba a guiar a toda verdad, que no iba a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar lo que Jesús les había dicho. Obviamente ese pasaje aplica primeramente a los escritores del Nuevo Testamento, pero por extensión se aplica a cada uno de los creyentes, en el sentido de que el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía a toda verdad, a la verdad escrita en las Escrituras. Y Jesús dijo, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a las Escrituras. ¿Y cómo glorifica a Jesús? Mostrándonos lo que Jesús dijo, y de esa manera, como dice
2 Corintios 3:18, nosotros somos transformados de gloria en gloria y vamos siendo cada vez más parecidos a Jesús, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos muestra la verdad, nos capacita para obedecer la verdad y en ese proceso va formando a Cristo en nuestras vidas. Y nosotros vivimos, como dice Pablo, a Cristo. Cristo va siendo, por así decirlo, reproducido en nuestras vidas. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, cuando vivió en este mundo, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Él fue tentado, nosotros leemos en Mateo que Él resistió, rechazó la tentación con las Escrituras, diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y venció la tentación. Y rechazó la tentación. Y en Filipenses 2, verso 8, al final del verso 8 nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente, su obediencia perfecta, y rechazó el pecado, rechazó la tentación. Mejor dicho, no cayó en pecado, era imposible, pero rechazó la tentación mediante las Escrituras. El Espíritu hace eso en nuestra vida, viene a vivir en nosotros, nos guía a la verdad, y nos ayuda a que podamos vivir como Cristo, a que podamos ser obedientes a Dios y que podamos tener victoria sobre el pecado. Así que la seguridad la da el Espíritu Santo, ¿sí? La seguridad la da el Espíritu Santo, no mi obediencia, obviamente, pero yo soy obediente porque el Espíritu Santo está en mi vida y me capacita para que yo pueda ser obediente. ¿Sí? Es así. Ahora, nosotros no es que somos guiados, porque acá dice que somos guiados por el Espíritu Santo, no es que yo soy un robot y el Espíritu Santo me guía. Observen en el verso 13, dice que nosotros somos, los creyentes, somos los que hacemos morir las obras de la carne, pero lo hacemos en dependencia del Espíritu, y cuando lo estamos haciendo, el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Cómo funciona eso? No sabemos, pero sabemos que tenemos que esforzarnos nosotros, hacerlo como si depende de nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo nos está guiando. El Espíritu Santo lo está haciendo. ¿Sí? Y esa palabra que aparece ahí, que el Espíritu nos guía, está en tiempo presente, lo cual nosotros nos podemos preguntar, ¿esa guía es continua? ¿En qué sentido es continua? Porque a veces nosotros no somos obedientes como debemos serlo, a veces pecamos también. Entonces, si la guía del Espíritu Santo es continua, podemos llegar a concluir que el Espíritu Santo falló tal vez, sabemos que eso no puede ser, o que el Espíritu Santo nos guió a pecar, eso tampoco puede ser. Más bien está en tiempo presente, mostrándonos que ahora vivimos en la esfera del Espíritu y ya no en la esfera de la carne, que continuamente tenemos a disposición el Espíritu de Dios, pero es nuestra responsabilidad obedecer y, como dije al principio, ponernos en el carril, en las vías de la obediencia, para entonces disfrutar y beneficiarnos de la guía del Espíritu Santo. Es como dice el Salmo 143 en el verso 10. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Esto es humildad. Esto es una actitud de humildad, una actitud de obediencia. Esto es colocarse en el carril de la obediencia. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Él está dispuesto. Yo estoy acá, Señor, humillado, con una actitud para hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tú eres el Rey, tú eres mi Señor. Tu Espíritu me guíe. ¿Ven? Él sabe que el Espíritu de Dios lo va a guiar, pero para que lo guíe, Él se pone con una actitud humilde, dispuesto a obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que fuimos creados para ser guiados por Dios, por la revelación de Dios. Desde el principio fue así. Allí en Génesis 1, antes de Génesis 3, en Génesis 1, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre, creó a la mujer, y Dios los bendijo, y Dios les dijo, fecundad, sed fecundos y multiplicados, etcétera, etcétera. Dios los creó y no los dejó a la deriva, y les dijo lo que tenían que hacer. Y ellos dependían de Dios, de la revelación de Dios para vivir. No es por causa de la caída que ellos tienen que ahora obedecer, o después de la caída tenemos que obedecer. Antes de la caída fuimos creados para vivir
por la revelación de Dios y en obediencia de Dios. Claro que la caída, Génesis 3, hizo un lío terrible. A partir de Génesis 3 en adelante, el hombre no vive para lo que fue creado, el hombre no busca a Dios, no quiere a Dios, ya lo leímos, Romanos capítulo 3 también, del verso 10 al 18, Romanos 8, del 7 al 8, pero entonces Dios hace algo, Dios envía a su Hijo, ahí en el verso 3 dice que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, Dios envió a su Hijo, quien vivió de manera perfecta, y quien a la edad de 33 años fue a la cruz y cargó el pecado de todos aquellos que iban a arrepentirse y creer. Y el Padre castigó a Jesús porque Jesús estaba siendo nuestro sustituto. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por medio de Cristo, cuando nos arrepentimos y creemos, Dios nos salva, Dios nos perdona, pero Dios también, juntamente con el perdón, Dios nos da poder para vivir la vida cristiana. Y ese poder es lo que estamos viendo nosotros acá. Dios sabía que nuestra situación era desesperada, que no era suficiente con perdonarnos. Dios tenía que darnos su poder para que podamos obedecerlo, para que podamos tener victoria sobre el pecado, para que podamos ser guiados en esta vida. ¿Y qué clase de poder nos dio? La tercera persona de la Trinidad vino a vivir en nosotros para que podamos vivir para su gloria. Tremendo es esto. ¿Es consciente usted, hermano? ¿Sos consciente de esta tremenda bendición de que Dios está viviendo adentro de nuestro? Que Dios, el omnipotente Dios, vive adentro nuestro y nos capacita para obedecer, nos capacita para vencer el pecado, nos capacita para que podamos ser guiados por Él y de esa manera tener certeza de que somos hijos de Él. Esta verdad debe motivarnos a asumir nuestra responsabilidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bien, estamos viendo entonces que el Espíritu Santo confirma nuestra relación con Dios y cómo lo hace de tres maneras. Estamos diciendo, en primer lugar, te guía a vivir en obediencia a Dios. Verso 14, verso 15. La siguiente manera, la manera número 2, guiándote a una relación íntima con Dios. Dice el verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. La primera frase dice, pues no habéis recibido, Pablo le está diciendo a los creyentes, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Lo primero que vemos acá en esta frase es que no recibimos un espíritu de esclavitud, más bien fuimos sacados de ahí. Fuimos sacados. Obviamente vivíamos en esa condición de esclavitud y de temor, pero fuimos sacados de ahí. Dice que no recibimos un espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en temor, lo que nos hace pensar que estábamos ahí. Y así están los que no conocen al Señor. Así estuvimos y así están hoy los que no conocen al Señor. Son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Ya no es la condición permanente del creyente. Pablo ahí en Romanos 6, verso 20, hablándole a los creyentes, recordándoles su pasado, le dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eso es historia en el creyente, éramos esclavos del pecado. No significa que no tenemos lucha, no significa que no pecamos, pero ya hemos muerto al pecado en el sentido que hemos sido separados del poder controlador del pecado, aunque hay una continua guerra interna nuestra. En Romanos 7 Pablo explica, él mismo como creyente, la lucha que tiene. En 1 Pedro 2.11 el apóstol Pedro dice, y presenta esa lucha como las pasiones carnales que batallan contra nuestra alma, presenta esa guerra interna como un ejército batallando y oponiéndose al espíritu, como dice Gálatas 5.16, que se opone al espíritu, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Hay una lucha tremenda, pero ya no somos controlados, sino que fuimos separados y ahora tenemos el omnipotente Espíritu Santo viviendo en nosotros para rechazar la carne, el pecado. Ya no somos esclavos del pecado y ya no estamos en temor
como estábamos antes. Dice el autor de Hebreos ahí en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, los hijos, las personas, participan de carne y sangre, son humanos, Él, hablando de Jesús, Él igualmente participó también de lo mismo. Es decir, Jesús se hizo como uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo Hebreos 2:14. ¿Para qué? Para anular, mediante la muerte, mediante su muerte, la de Jesús, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Cristo vino para liberarnos de la esclavitud, para que ya no seamos esclavos del pecado y para que ya no estemos en una condición continua de temor a la muerte, porque sabemos internamente que hay algo después de la muerte y que si no solucionamos las cosas con Dios, no tenemos paz en nuestro interior. En nuestra conciencia sabemos que algo no está bien, pero cuando Cristo viene y nos salva, Cristo hizo pedazos las obras de Satanás, nos sacó de la esclavitud y el creyente ya vive sin temor a la muerte. Estas son las palabras de un creyente, Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Eso es obediencia. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y cómo se vive a Cristo? En sumisión a las Escrituras, en sumisión al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Así Pablo ve la muerte, como ganancia. ¿Por qué? Porque muero y despierto en la presencia del Señor. Es ganancia. No tiene temor a la muerte. Pablo, con media sentencia ya, sabiendo que en breve le iban a cortar la cabeza, como nos cuenta la historia, Pablo escribe estas palabras en 2 de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Le van a cortar la cabeza. Pablo dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Da la idea de un barco que se le sueltan las amarras y parte rumbo en dirección a el mar. Pablo está diciendo, el tiempo de mi partida ha llegado. Me van a cortar la cabeza. No lo dice, sabemos que así fue, pero por los libros que nos cuentan. Pero Pablo está viendo la muerte, lo que le va a pasar como el tiempo de mi partida. Yo estoy a punto de partir a la presencia del Señor. Eso no es tener temor a la muerte. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo vivió una vida de obediencia, una vida guiada por el Espíritu de Dios. Pablo sabía que era un hijo de Dios porque su vida, hubo un tremendo contraste de Hechos 9 hacia atrás y de Hechos 9 hacia adelante. Su vida fue transformada. Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios, vivió en obediencia, dejó de ser esclavo del pecado, esclavo de la religiosidad y se convirtió en un esclavo de Cristo. Ya no tenía temor a la muerte, porque para él el vivir era Cristo. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acá dice, volviendo a nuestro texto, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, y hay un contraste, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El creyente ha sido adoptado. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y Pablo obviamente usa el término y el concepto de adopción no como nosotros por ahí lo podemos entender hoy, sino que Pablo está en una cultura greco-romana y en ese contexto está usando la palabra de Dios, el término adoptado. En la cultura romana un hijo adoptado era un hijo elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y para heredar su patrimonio. Bueno, eso nos hace pensar en Efesios 1:3, donde el apóstol Pablo, el mismo autor de esta carta, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que antes de Génesis 1, antes de que Dios diga sea la luz y comience a existir el tiempo y que Dios comience a crear, antes
Dios, según el puro afecto de su voluntad, Dios escogió al creyente y predestinó a adoptarlo como hijo suyo, para que sea santo y sin mancha, no porque era, para que sea. ¿Qué vio en nosotros? Lo que dice Romanos capítulo 3, del verso 10 en adelante, que no le buscábamos, que nuestro corazón estaba corrompido, que no queríamos saber nada con él, pero Dios predestinó, según el puro afecto de su voluntad, a adoptarnos, en base a el Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque Génesis 3 no lo sorprendió a él. Él sabía que tenía que redimirnos. Dice 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y en el tiempo, ¿sí?, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, en base a el Cordero que estaba listo desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Estaba listo desde antes de la fundación del mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces lo que nosotros estamos leyendo acá en Romanos capítulo 8, verso 15, está conectado con la eternidad pasada. Dios planificó todo esto en la eternidad pasada, para que yo hoy pueda clamar Abba, Padre, por medio de Cristo. El Espíritu Santo me lleva a tener una relación íntima. Ese es el plan de Dios. Eso lo planificó Dios. ¿Por qué lo hizo conmigo? No sé. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué me predestinó a mí para que sea un hijo suyo? ¿Qué vio en mí algo bueno para poder tener comunión con Él? Obviamente que no. Obviamente que no. La Biblia me dice que no. Tal vez un buen ejemplo en miniatura de lo que Dios hizo con nosotros es lo que David hizo con el hijo de Jonatán, Mefiboset, ¿se acuerdan? Dice ahí en 2 Samuel 9 del 1 al 13, no voy a leer todo, pero David quiso mostrar bondad, la bondad de Dios al hijo de Jonatán. Así que había un hijo y ese hijo, dice la Biblia, era lisiado de ambos pies. Interesante, y lo repite varias veces, lisiado de ambos pies. Humanamente hablando era inútil, como éramos nosotros, inútiles para Dios. Y David lo llama, y David le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad. Tú comerás siempre a mi mesa, le dijo David. Y ante tremenda bendición, estas son las palabras de Mefiboset. Dice, se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Un perro, ustedes saben, era algo despreciable, era inmundo para los judíos. Pero acá Mefiboset dice, un perro muerto, peor todavía. Podrido, inútil. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí, David? Bueno, eso, imagínense, nosotros, ¿quiénes somos para que Dios nos escoja? Para que lleguemos a ser predestinados, para ser adoptados hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Eso debe humillarnos, debe llenarnos de asombro, de gratitud y de adoración a Dios. El Espíritu de Dios que Dios manda a vivir en nosotros, el Espíritu nos lleva a agradecer a Dios, a clamar a Dios. Entre otras cosas que ocurrían en la adopción, era que las deudas y otras obligaciones eran erradicadas de aquel que recibió la adopción. Bueno, acá dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Dios, pertenecíamos a otra familia, a la familia del diablo. Estaba sentenciada nuestra condena, teníamos condenación, pero Dios nos sacó de la familia del diablo y nos hizo
un hijo suyo, nos trasladó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y ya no tenemos obligación con la carne, verso 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, ya no. Antes éramos esclavos de la carne, ya no, nos molesta, y será así de por vida hasta que seamos glorificados, pero el omnipotente Espíritu Santo vive en nosotros para que podamos vivir rechazando la carne en obediencia a nuestro Dios. Otra de las cosas que ocurrían en la adopción en aquel tiempo era que se necesitaba 7 testigos de buena reputación que pudieran testificar si en algún momento después cuando muera el padre adoptivo, si alguien decía, no, este no fue adoptado, 7 testigos había, ¿sí? de íntegros que iban a poder decir, sí, el padre murió, pero sí, es adoptado, es el hijo. Bueno, acá en el verso 16 nos dice que el perfecto Espíritu de Dios testifica en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Dice ahí en el verso 15, en la segunda parte, en el contraste, no recibimos un espíritu de esclavitud, de temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Pablo acá no está intentando enfatizar la adopción, más bien lo que está tratando de mostrar es que el Espíritu confirma la adopción. La adopción es real. Pablo no está enseñando acerca de la adopción, sino que el Espíritu la confirma, la asegura, diciendo, sí, sos un hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Dice ahí, llevándonos a clamar Abba, Padre. Ustedes saben que es un término arameo que tiene la connotación de intimidad, de cariño. Es algo así como papi, papito, que habla de cercanía, de dependencia. Tiene que ver con ternura, con ausencia de temor. El Espíritu Santo nos lleva a clamar a Dios y a tener una cercanía y a tener una comunión íntima por los méritos de Cristo. El cielo está abierto y podemos ir a Dios y tener comunión cada día con nuestro Padre. Ahora esa intimidad, esa cercanía, podemos tener una idea de qué manera es o qué clase de cercanía, de intimidad tenemos al escuchar a alguien que se dirigió a Dios, al Padre, de la misma manera. Esto de Abba Padre se encuentra acá y se encuentra en Gálatas capítulo 4. Pero hay un versículo más donde se menciona este término Abba Padre. Y es en Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesús, a horas de ir a la cruz, angustiado en gran manera, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, dijo Jesús. Y les dijo a sus discípulos, por favor, oren, quédense acá y oren. Y adelantándose un poco se postró en tierra. Imagínense la angustia que él tenía. Humanamente él tenía que recibir la ira del Padre. Él iba a morir en nuestro lugar. Nuestro infierno tenía que soportar Jesús. Y él pidió que, si era posible, pasar la copa de largo. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Hijo se dirigió al Padre porque son íntimos y en esa intimidad le dijo, Padre, Abba Padre, papito querido. Y le hizo una petición. Y lo interesante de esta petición es que el Señor, el Padre, ignoró la petición del Hijo para que nosotros podamos ser recibidos e ir al Padre y decir, Abba Padre. El Hijo no recibió respuesta sí recibió respuesta, pero no fue la de pasar de largo la copa, sino el de recibir la copa de la ira del Padre para hacer posible nuestra salvación, para que el cielo se abra y para que ahora nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y por medio del Espíritu clamar Abba, Padre. Por medio del Espíritu poder orar como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y poder acercarnos con confianza y sin temor, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿disfrutás la guía de Dios al obedecer, al tener victoria sobre el pecado?
¿Disfrutás la guía de Dios a tener intimidad con el Padre? ¿Te esforzás para andar en el Espíritu y disfrutar de estos privilegios? Nuestra vida no era así. Nosotros estábamos perdidos, sin esperanza. Vivíamos lejos de Dios. La paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios. El pecado fue quitado por los méritos de Cristo. Ahora el cielo está abierto y el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, nos lleva a relacionarnos con el Padre, con el Rey, con el Soberano. ¿Disfrutamos del tremendo privilegio que tenemos? Espero que así sea. Y que si no lo estamos haciendo, que podamos arrepentirnos, que podamos pedirle perdón a Dios y que comencemos a hacer las cosas bien. Que podamos disfrutar del Espíritu Santo viviendo en nosotros. El Espíritu Santo ahí vive en nosotros y nos lleva a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces el Espíritu confirma nuestra relación de hijos y lo hace guiándonos a obedecer a Dios en primer lugar. En segundo lugar, nos confirma que somos sus hijos al llevarnos a tener una relación íntima con el Padre. Y en tercer lugar, verso 16, el Espíritu testifica en nuestro interior, en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Confirma que somos hijos de Dios, testificando en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo da testimonio? ¿Cómo es ese testimonio del Espíritu? ¿Es una voz audible? ¿Es una voz interna? ¿Lo hace por medio de sentimientos? ¿Por medio de emociones? Bueno, el contexto otra vez nos da la respuesta. Ya lo explicamos, pero otra vez, verso 13. Por el Espíritu nosotros los creyentes hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu tenemos victoria. El Espíritu nos ayuda a ser radicales, a rechazar, a abstenernos de pecar, a renunciar al pecado. Entonces el Espíritu nos guía a tener victoria sobre el pecado. Entonces, verso 14, esto es evidencia de que estamos siendo guiados por el Espíritu. Y entonces, verso 15, da evidencia de que fuimos adoptados. Y entonces podemos decir, en otras palabras, que su obediencia, que tu obediencia, que mi obediencia a la palabra de Dios es fruto del Espíritu Santo que mora en mí. Y cuando yo vivo de esa manera, internamente, yo puedo estar convencido, porque el Espíritu me convence, de que soy un hijo de Dios. Es imposible vivir de esta manera si no sos hijo de Dios. No se puede. Y obviamente cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, rechazando el pecado, lo que va a ir ocurriendo es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, que están después de Gálatas 5, 16. En Gálatas 5, 16 se nos manda andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Y qué pasa cuando andamos en el Espíritu? El fruto del Espíritu se hace evidente. El carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley. Un cambio desde adentro hacia afuera. Obedecemos a Cristo, obedecemos a Dios, el Padre, obedecemos a Dios. Tenemos victoria sobre el pecado. El carácter de Cristo comienza a ser evidente. Nosotros vamos siendo transformados. Vamos progresivamente avanzando en lo que se llama santificación progresiva. Y en ese proceso, internamente, el Espíritu nos convence, nos muestra de que somos hijos de Dios. No es por haber hecho una oración o por hacer una oración. Obviamente que se puede hacer, pero la oración no salva. Lo que salva es el Evangelio, Cristo, lo que Cristo hizo. Y cuando Cristo salva, el Espíritu viene a vivir, el omnipotente Espíritu de Dios viene a vivir. Y ese nuevo creyente, esa persona que ha sido salvada, que no buscaba a Dios, que rechazaba a Dios, que era desobediente, que no se agradaba de las Escrituras, ahora obedece las Escrituras. Tiene victoria sobre el pecado. Da evidencia del fruto del Espíritu en su vida. Y esa persona, uno la ve y puede decir, es un hijo de Dios. Y si te está pasando a vos, puedes decir, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Es imposible, yo no viví así.
Yo no amaba la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que ahora ame este libro? ¿Cómo puede ser que cuando peco me duele en el corazón? ¿Qué está pasando? El Espíritu está obrando en nosotros. El Espíritu nos guía, confirma de que somos, asegura nuestra salvación. Hermanos, vimos entonces que el Espíritu Santo confirma que sos un hijo de Dios, guiándote a vivir en obediencia, guiándote a una relación íntima con el Padre, testificando en tu interior de manera convincente que sos un hijo de Dios porque estás viviendo en obediencia y con victoria sobre el pecado. Déjame preguntarte, ¿es esto una realidad en tu vida? ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Experimentás la guía del Espíritu de Dios venciendo el pecado y viviendo en obediencia? ¿Disfrutás de una relación íntima con el Padre? ¿Disfrutás ir al Señor en las Escrituras y tener comunión con Él y orar? Recuerdo una oportunidad a escuchar a Paul Washer. Creo que le hicieron la pregunta, ¿cómo le hablaría a un testigo de Jehová? Creo que él venía de la selva, venía cansado y estaba llegando a la ciudad y venían testigos de Jehová. Y él veía que venían hacia él y se puso a hablar con ellos. Y dice que así lo que empezó a hablar, Paul Washer fue a decirle, qué precioso que es cuando entras en oración con Dios. Cuando comenzás a orar al Señor y a adorarlo en espíritu y clamar a Dios y disfrutar y hasta saber que el cielo está abierto y que tu Padre está ahí. Y le habló de esta cercanía por el cual el Espíritu nos lleva a clamar. Y dice que él lo hizo a propósito porque los testigos de Jehová se quedaban como diciendo, ¿y a este qué le pasó? Porque alguien que no tiene el Espíritu de Dios no experimenta esa cercanía, esa comunión íntima con Dios. ¿Disfrutás de esa comunión íntima en oración, la palabra, con Dios? Al examinar tu vida, ¿sos convencido de que sos un hijo de Dios? Dos cosas pueden pasar entre nosotros. Dos cosas pueden pasar. Que haya personas que no han experimentado esta realidad porque todavía no son hijos de Dios y necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo. Cristo murió por los pecados de aquellos que se van a arrepentir y creer. Fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que se arrepiente y cree sea salvado. Y en ese mismo momento el Espíritu viene a vivir en tu vida y te capacita para que puedas vivir como lo vimos. Así que si detectas que esto no encaja con tu vida, pensá en el Evangelio, pensá en lo que Cristo hizo, arrepentite de tu pecado y cree en Jesús para salvación. Pero también puede pasar que algún hermano nuevo en la fe o alguien que no tenga tal vez mucho conocimiento necesita de otro hermano que tenga un poco más de conocimiento y que se le ponga al lado y lo ayude y le explique y lo ayude a disciplinarse, a organizarse, a ordenarse, a tal vez a tomar herramientas para vencer el pecado. Tal vez quiera hacerlo, tal vez se arrepiente, se pone mal cuando peca, pero no sabe cómo. Necesita de hermanos que nos pongamos al lado y que lo ayudemos y que le digamos que el omnipotente Espíritu Santo está ahí para ayudarlo y que usted lo puede ayudar a dar pasos, ¿no? Para vencer el pecado, para disciplinarse, para buscar al Señor, para rechazar el pecado, para evitar mirar ciertas cosas, para evitar ir a ciertos lugares, ayudarlo para salir adelante. Obedecer por fe es lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer por fe, hermanos. Tenemos que hacer todo como que si dependiera de nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí para auxiliarnos. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Lo hacemos sabiendo que el Espíritu de Dios está para ayudarnos y que está para guiarnos. Tenemos que hacer como hizo Moisés. Moisés tuvo que poner el pie en el agua y entonces comprobó que Dios lo estaba guiando. Tenemos que obedecer por fe, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos a tener victoria. Que el Señor nos ayude, hermanos,
a meditar y a disfrutar de estos privilegios, para la gloria de Dios y para nuestra voz. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, por Romanos 8, y gracias, Dios, porque nos salvaste por los méritos de Cristo. Pero no solo eso, Señor, sino que enviaste al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Enviaste a Dios a vivir en nosotros, Dios. Ayúdanos a pensar y a meditar en tremendo privilegio y beneficio que tenemos, para que podamos obedecerte, para que podamos vencer el pecado, para que seamos guiados, Señor, en esta vida en este mundo que va a contramano, que es antibíblico, para que podamos en medio de este mundo, Señor, ser luminares, resplandecer en medio de este mundo torcido y perverso, siguiendo al Espíritu, a tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, que nos muestra las maravillas de tu ley y que nos va transformando. Señor, ayúdanos a disfrutar de intimidad con el Padre. Te rogamos, Señor, que nos transformes a cada uno de nosotros, a cada hermano, Dios. Úsanos, Dios, para glorificarte con nuestras vidas, y que cuando pregunten por qué somos como somos, podamos explicarle el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación y para santificación de todo aquel que cree. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces nos despedimos con Me glorío en Jesucristo. Agradezco al Señor entonces la ayuda de Jani y de Damaris. Disfruto también poder alabar al Señor en compañía y no hacerlo tan solo como hacía al principio. Y me siento que estamos en una mini iglesia compartiendo juntos con las hermanas. Bueno, alabamos con Me glorío en Jesucristo. En Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo a otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna,
Bueno, cerramos en oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estas alabanzas que pudimos hacer para finalizar la reunión, todo lo que nos has dado. Te pedimos que nos despidas con tu bendición. Todo lo hacemos y lo decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.